Empezamos con la presentación del ingeniero químico Enrique Moreno, que nos va a hablar sobre movilidad sustentable desde el punto de vista de la Intendencia de Montevideo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar acá, que me hayan invitado. Y bueno, es un tema realmente que a nosotros, desde la Intendencia de Montevideo, lo estamos tomando, como toda la sociedad uruguaya. Y de lo que a mí me toca, quiero decir de que los desafíos que se están presentando realmente son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque de alguna manera cuando nosotros hablamos de un plan de movilidad, y en este caso creo que tendríamos que ir pensando en un plan de movilidad sustentable, debemos armonizar varios aspectos. Creo que un aspecto es atender lo que es el crecimiento económico de un país, de una ciudad, atendiendo lo que es el bienestar de su población, pero también lo que es la defensa del medio ambiente. Los desafíos que eso presenta, digo, son importantes, sobre todo porque lo que nosotros nos toca vivir en nuestro país, un ciclo de crecimiento económico importante, y eso conlleva a que haya cambios importantes en lo que son las costumbres de la población. Evidentemente ha habido un crecimiento importante del consumo, que eso por supuesto que todos celebramos. Pero bueno, en definitiva también cuando uno tiene ingresos mayores, lo que intenta hacer es abordar lo que siempre ha querido tener y lo que se considera como símbolos de éxito económico. Y a eso me refiero, por supuesto, al consumo de lo básico, pero también empezamos a hablar de lo que es tener un automóvil. El automóvil es algo que todos anhelamos, y yo inclusive tengo un automóvil, debo decirlo, por las dudas. Pero en nuestro país todos sabemos lo que significa la incorporación de automóviles. Ya estamos hablando, si me equivoco, me corrigen, hablamos de 50.000 automóviles por año. Y evidentemente Montevideo tiene una estructura pensada que se ha ido construyendo a través de varias décadas. Cuando nosotros tratamos de actuar sobre una realidad que tiene unas modificaciones muy pequeñas, tenemos un problema de cómo, primero, cómo convencemos a la población de que son necesarios algunos cambios, y por otro lado tenemos el problema o el desafío de adaptar lo que se hace en el mundo a la realidad nuestra. Para eso, evidentemente, se necesitan ciertas capacidades técnicas y una masa crítica como para evaluar, para discutir las soluciones. Y en esos casos, cuando los procesos, sobre todo en nuestro país, y lo uno con lo que había hablado al principio, ¿no? Un crecimiento económico, eso tiene como desafío de que al crecer el país, la demanda de profesionales y técnicos se hace muy intensa, y en el sector público eso también nos afecta. En el caso del plan de movilidad, que deberíamos comenzar quizás a llamarlo plan de movilidad sustentable, tal como un consultor hace poco, un consultor español que nos visitó nos propuso, en el plan de movilidad de Montevideo evidentemente abarca muchos aspectos. Algunos aspectos son muy conocidos, supongo por los que están acá presentes. Tenemos elementos que han sido muy exitosos, por ejemplo, la incorporación de tecnología a lo que es el transporte público de Montevideo, la famosa tarjeta STM, la posibilidad de tener un control online de la posición de los ómnibus, y la posibilidad de tener viajes de 1 hora, de 2 horas, que realmente la población lo ha tomado muy bien, y eso ha llevado a un crecimiento explosivo, diría yo, de la demanda de servicio. Eso evidentemente es algo exitoso. Yo soy un ejemplo, yo siempre lo comento, porque durante más de 15 años utilicé el automóvil, tenía los recuerdos de cuando la época estudiantil, y no eran muy gratos, ¿no?, en el tema del transporte.
y tuve que dejar el auto en el taller y descubrí la tarjeta SDT. Me estoy hablando de hace 5 años quizás. No me imaginaba que iba a estar acá, digo la verdad, ¿no? Yo estoy en esto hace un año y realmente lo adopté. Lo adopté porque pude combinar, realmente fue cómodo, las unidades habían mejorado, la tecnología en el mundo nos estaba empujando y nosotros hicimos algunos aciertos y lo adopté. También tenemos elementos no tan exitosos, por todos conocidos, que evidentemente debemos atender y estamos trabajando desde la Intendencia porque cuando se afecta a una parte de la población, evidentemente tenemos que dar respuesta. En lo que es la movilidad en el mundo, ahora tenemos una visita, estamos trabajando con una delegación del BID, nos contaba un visitante argentino de que el metro en Argentina se inauguró, si mal no recuerdo, en 1916. Y fue un fracaso realmente. El metro de Nueva York también nos contaba de que fue un fracaso a nivel de las empresas que lo impulsaban, lo tuvo que tomar un Estado, y estamos hablando de 100 años en el caso de Argentina. Pero bueno, hoy en día para alguien de Nueva York le resultaría impensable no tener metro. En el caso de Argentina, para que empecemos a pensar lo que es la dificultad de las grandes inversiones, ¿no? Hace varias décadas que no se hacen grandes inversiones importantes en lo que es en el metro, creo que ahora se estaban recondicionando algunas líneas, y evidentemente los costos de este tipo de emprendimientos son cada vez mayores, y evidentemente también se juega con lo que son las resistencias de la población. Paso un aviso con el tema de Garzón. Estamos trabajando fuertemente en el tema de semaforización. Los datos que tenemos nos indican una mejora en los tiempos y cuando los tengamos lo vamos a anunciar. Pero hemos hecho recorrida tanto en el carril particular como en el caso del carril exclusivo. Bueno, en el caso de las concepciones que se deben manejar para impulsar un cambio en lo que nosotros pensamos que debe ser la sustentabilidad, los temas se deben conversar a nivel de la sociedad, porque evidentemente incorporar cambios sin discutirlos, sin consensuarlos, estamos abonando lo que es un seguro fracaso, ¿no? Ya tenemos muchos ejemplos en ese sentido. Nosotros tenemos que pensar, porque en el caso del automóvil particular, en el caso del peatón, hablemos un poco de cómo es el reparto modal en la ciudad de Montevideo. Dependiendo de cómo se tome los tramos a pie, de mayor o menor distancia, pero grosso modo estamos dividiendo en 3 partes lo que es el transporte particular, transporte público y los viajes a pie, que se varía dependiendo de cómo se consideren la parte de transporte a pie. Y también tenemos el caso de las bicicletas, que es un ejemplo de lo que sucedió, lo que va unido a lo que es la parte económica de una sociedad. En el año 2002-2003 hubo un gran uso de la bicicleta por razones obvias, y luego, a medida que fue dándose un crecimiento económico importante, se fue cambiando. Digo, yo que trabajé en fábrica, que veía muchas bicicletas, se fueron paulatinamente incorporando, cambiando por lo que son las motos, con un resultado, por todos digo, muy preocupante, que tiene que ver con la accidentabilidad. Eso es un desafío también importante. Acá estamos hablando de paradigmas de lo que es un plan de movilidad, pero el plan de movilidad en realidad integra lo que es un set, en el caso de la Intendencia de Montevideo, que va unido a lo que es planificación territorial, acondicionamiento urbano, y diría más también deporte, salud, y todas las áreas que toca la Intendencia. El plan de movilidad no puede ni debe estar separado, porque se cometerían errores importantes. Es decir, la población, la ciudad debe tener claro de cuál es el camino a seguir, y desde la propia institucionalidad las señales también tienen que ser claras. Para dar un ejemplo, cuando nosotros habilitamos líneas de transporte hacia una zona de Montevideo que no está muy desarrollada, la señal que le estamos dando a la población es vaya a vivir ahí. O, por ejemplo, cuando se habilitan ciertas zonas de trabajo que no tienen un transporte muy
bueno, hay que incorporar ese transporte aumentando los costos. Dentro de lo que me tocó, yo estoy desde el año pasado en el plan de movilidad, uno de los aspectos que no estaban muy desarrollados era lo que nosotros le llamamos transporte activo. Hoy es un día importante porque se está abriendo ahora al mediodía las ofertas de la segunda licitación de bicicleta pública. Así que en un poco rato vamos a saber cómo es el tema cuántas empresas se presentaron. La primera la declaramos desierta, pero bueno, la segunda tenemos grandes expectativas que sea exitosa. El transporte activo, en realidad, más allá de que había algunas acciones de la Intendencia en ese sentido, el transporte activo me refiero a bicicletas y peatones, quisimos darle un énfasis muy importante porque estamos hablando de más de la tercera parte de los viajes en Montevideo. Y diría yo, es tan importante considerar lo que es el transporte activo de bicicleta como el peatonal, o inclusive si vamos a lo que es el reparto modal, el transporte de peatón es más importante aún, el peso específico. Entonces, me voy a referir a lo que estamos trabajando en lo que es el transporte activo, del que supongo yo ustedes han escuchado en estas semanas con la inauguración de Bicicircuito, la bicicleta pública y algunas secciones que queremos impulsar. Bueno, el tema del transporte activo estaba presente desde el inicio del plan de movilidad. Evidentemente es obvio los beneficios que pueden tener el transporte activo, pero los voy a enumerar. Estamos hablando de un transporte eficiente energéticamente hablando, ecológicamente amigable por la no emisión de gases de efecto invernadero, por lo menos son despreciables, ¿no? Tenemos que ver también con el mejor uso. El transporte en bicicleta, por ejemplo, es bastante eficiente, muy eficiente en trayectos de 1 kilómetro a 7 kilómetros. Cuando hablamos en la parte de peatones estamos hablando de unos 500 metros, aunque en otras ciudades ya se está hablando de 1000 metros. Y en el caso, además de la eficiencia energética, de amigable con el ambiente, etcétera, etcétera, hay algo que está demostrado, es que el uso de la bicicleta realmente provoca felicidad en los que lo hacen. Pero además tiene un componente también muy importante, que es lo que tiene que ver con las enfermedades de la población. Y en el caso del Uruguay, Uruguay ocupa lamentablemente algunos de los puestos más altos en lo que son enfermedades como diabetes, hipertensión, sobrepeso, y creemos que eso también es un tema que se puede atacar desde este punto de vista. Bueno, nosotros lo enfocamos Montevideo. Montevideo en Bici es el logo que está manejando las comunicaciones de la Intendencia, es algo que queremos impulsar y en realidad lo queremos impulsar desde varios aspectos. Uno es el sistema de bicicleta pública. Nuestra idea es que comience, si tenemos éxito, en la licitación que se abre en la Ciudad Vieja. Otro es a través de circuitos que podríamos llamar amigables al ciclista. Otro es a través de lo que podrían ser jornadas de recreación, que tenemos idea de cómo impulsarlo, más allá que la Intendencia históricamente ha realizado y ha apoyado estos eventos. Me voy a referir brevemente a lo que es el sistema de bicicletas públicas. Nosotros licitamos un sistema que va a ser de propiedad de la Intendencia, pero que la gestión de mantenimiento, la gestión del software, la atención del cliente va a ser hecha por la empresa que gane la licitación. Estamos hablando de 8 estaciones con 160 bicicletas, donde, y esto va a depender, por supuesto, de la oferta, pretendemos de que sea posible el uso de la tarjeta STM para de alguna manera unirlo a lo que es la realidad del sistema, con posibilidades en un futuro inclusive de ser algún tipo de unión con los viajes en sistema de transporte. Y también, por supuesto, que es lo que en el mundo se está utilizando mucho, es a través de smartphone, a través de una aplicación, la posibilidad justamente de utilizar esta bicicleta. ¿Cómo funciona? Supongo que todos saben, pero por las dudas lo digo. Uno se debe registrar. Una vez que se registra, tiene la posibilidad de destrancar. Las bicicletas están en una estación, va a haber 8 estaciones, y las puede retirar, las usa,
cuánto las va a usar, si es gratis o no, son temas que se están discutiendo, pero pensamos que va a tener una primera media hora gratuita y luego quizás va a tener un pequeño precio de usos simplemente para que haya cierta rotación en lo que es la bicicleta. Ahí se muestra brevemente lo que es un plano de la Ciudad Vieja donde pensamos que podrían estar las estaciones. Esto tiene un trabajo de varios meses, porque evidentemente cuando uno va a ensayar algo como esto, sobre todo en el caso de la Ciudad Vieja, que tiene una connotación patrimonial, turística, debe entrar en contacto con los que tienen responsabilidad en eso. También, por supuesto, con el municipio y también con las organizaciones de bicicleta. Lo que quiero además señalar, hacer énfasis, que cuando hablamos de bicicleta pública en la Ciudad Vieja, también estamos hablando de un circuito, ¿no? Un bicicircuito que lo va a poder usar inclusive el que no esté con una bicicleta del sistema público, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa nosotros encaramos para promover el uso de la bicicleta? Lo que son las jornadas recreativas. Se han hecho en el año pasado, si mal no recuerdo, unas 9 jornadas, algunas organizadas por nosotros, otras apoyando distintos eventos. En realidad, hasta ahora no han sido masivas, debo decirlo. Tenemos idea de mejorar e implementar esto. Estamos pensando en organizarlas en parques como para acotar y unirlo también con la parte cultural, deportiva, pero evidentemente eso todavía no lo tenemos redondeado. Hay un tema también de financiación, tengo que ser honesto, y bueno, en la medida que resolvamos la financiación, vamos a poder resolver las características de esta actividad. También uno cuando encara este tipo de temas que tiene tanto avance en otras partes del mundo, evidentemente tiene que conocer lo que sucede. Recibimos la visita de un consultor que realmente para nosotros fue muy importante. Y acá tenemos que ver, vuelvo al tema anterior de lo que tiene que ver con los paradigmas y tiene que ver con lo que la sociedad discutir sobre lo que es una ciudad sustentable. Para mucha gente le parece obvio de que las calles son de los autos, ¿no? Puede ser, digo, eso es ponerse de acuerdo. Norteamérica tiene o ha tenido históricamente esa idea, pero evidentemente ellos tenían una industria de fabricación. Y evidentemente nosotros, nuestra realidad, más allá que hay algunas armadoras, no es la misma idea. Pero el espacio público es limitado y de alguna manera, si nosotros, mucha gente cuando se le pregunta qué es lo que desea, como decía el consultor, desea retrotraerse a lo que era su realidad cuando era niño, ¿no? Donde uno podía jugar al fútbol en la calle, andar en bicicleta, hoy parecería bastante difícil. Y el tema es muy simple, si uno quiere lograr eso, lo que tiene que lograr es la misma situación que cuando varias décadas atrás, es decir, menos autos en la calle, o por lo menos calles o áreas donde haya menos autos o menos velocidad. Y para eso hay que hacer acciones a través del Estado, que evidentemente al principio para algún sector de la población no va a ser muy simpático, pero digamos también un tema importante, los usuarios de automóviles particulares, las encuestas, no acá de Uruguay, pero en el mundo, indican de que gran parte, la mayoría, en realidad no se siente tan cómodo en el uso diario, porque evidentemente cada día el tráfico es más estresante, más intenso. Por lo tanto, en realidad uno lo que haría es acompañar una idea. Y tenemos un 10% que sí, que quiere el auto a cualquier costa. Y bueno, es respetable. Por eso esto no se trata de hacer una guerra al automóvil particular, pero sí de que la ciudad contemple los distintos grupos. Bueno, como un hito para nosotros es importante, el 21 de septiembre fue la inauguración del bicicircuito estudiantil. Es importante por varias razones. Primero, que es el primer bicicircuito de la ciudad de Montevideo, con una ciclovía segregada, como pueden ver ahí, que es la calle Frugoni, tenemos. Y después que se trabajó en base a un convenio con la Universidad de la República, el grupo Unibici, y para nosotros ese es otro de los temas importantes, es decir, de tener contacto con la sociedad organizada, porque lo que no queremos es poner infraestructura donde luego nadie la use. Este es un riesgo importante. Cuando uno encara algo que es novedoso, corre ese riesgo, pero por lo menos
que minimizarlo de alguna manera, y la única forma que nosotros entendemos es adoptando las soluciones que se ha trabajado en el mundo, adaptarlas a la realidad uruguaya, pero trabajarla con la sociedad. Hay novedades para la implementación de este circuito, definición de zona 30, ciclovía, le llamamos cuando va por la calle, bicisenda cuando va por la vereda, nueva señalización. Ahí tenemos el estado de ciclovías en la ciudad de Montevideo al día de hoy. El día de hoy tenemos Punta Garreta, tenemos el nuevo bicicircuito, tenemos Boulevard Artigas, Beloni y bueno, Camino Carrasco y algo más. Después estamos pensando en la futura incorporación de nuevas ciclovías y de alguna manera ir armando una red que permita que una persona en la ciudad de Montevideo pueda, si es su intención, transitar, unir varios kilómetros de una forma con mayor seguridad de la que tiene al día de hoy. Evidentemente, de última, siempre el ciclista va a tener que velar por su propia seguridad, pero pensamos que la situación actual realmente no es admisible. Para esto, para lo que se viene y para las propuestas del presupuesto participativo, también van a haber, lo paso como aviso, van a haber licitaciones de accesorios. Y bueno, la idea es seguir avanzando en esto y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el plan de movilidad. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Todos los que están interesados en las presentaciones, que por favor cuando salen dejan su tarjeta ahí en acreditación o su email y se les vamos a hacer llegar un link donde pueden bajar las presentaciones en forma PDF. También quiero acordarles que todos tienen ahí un formulario de evaluación, es decir, que todos esos temas de que les parece que deberíamos incluir más solar, más eólica, más movilidad, temas de calidad, porque nosotros tenemos que cumplir con la norma ISO. En noviembre ya viene la certificadora a preguntar al señor Tobías Vinta cómo está el tema y bueno, por favor llenen esos formularios de satisfacción para que podamos mejorar y poder cumplir con las normas de calidad. Otro punto que me parece muy importante es que a mí me preguntaron mucho en la pausa y a quién nos podemos dirigir también por el tema de solar y de eólica. Veo aquí tenemos presente también el presidente de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica. Tal vez se puede levantar un segundo el señor Petruccio. Muchas gracias. Eliseo, yo te vi también de la Cámara Solar, presidente de la Cámara Solar, si se puede levantar, si tiene más preguntas. Eliseo Cabrera y el señor ingeniero José Eduardo Perucho de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica. Y ahora ya seguimos con la próxima presentación. El señor ingeniero Eduardo Gorch nos va a hablar sobre la movilidad basada en tracción eléctrica. Gracias, Tobías. Buenos días a todos. Recién nos decían que todos anhelamos tener un automóvil. Y el tema es que es cierto, por distintas razones, por independencia, por comodidad, por flexibilidad. A mí me gustaría empezar mostrándoles una pequeña película que a veces convienen otras cosas. It's smarter to travel in groups. Take the bus. It's smarter to travel in groups. Take the bus.
Esta es una publicidad, quizá alguno la conoce, de una empresa de transporte público flamenca, ¿sí? Que se llama La Línea, esa que está ahí. A mí me gustaría hablar en dos bloques muy breves. Los desafíos que hay para el transporte público. Nosotros promovemos activamente el transporte público, el año pasado también lo hicimos aquí, y en particular respuestas y soluciones a eso en referencia al transporte eléctrico, como dice el título. El transporte público, para que sea sustentable, tiene que cubrir requerimientos de todos los que estamos involucrados, ya sea los gobiernos, como nos acaban de presentar, coincidimos totalmente con la posición, no es una sola solución, es integral, pero en general cualquiera de las soluciones que sea limpio, que sea accesible. El operador, sea estatal o privado, para poder tener una operación eficiente. El usuario. A veces, el ejemplo de la publicidad que veíamos recién, ¿qué nos dice? Habla de el transporte individual tiene algunos costos. En ese caso es la vida, en nuestro caso, dinero, tiempo, a veces. Por supuesto que para una parte integrante de esto es que exista la tecnología adecuada y que sea accesible. Y ¿quién pone la energía? Hoy el transporte público está principalmente, el de los buses en concreto, principalmente basado en energía fósil y transportan su propio almacén de energía, que es el tanque de combustible. Hoy vimos en la primera parte muy claramente la tendencia de generación y eso es obviamente un componente importantísimo de cualquier solución que se plantee. En particular, yendo ahora ya a las respuestas, yo el año pasado dije que nos interesa mostrar cosas concretas, accesibles y lógicas para los ámbitos donde nos movemos. El año pasado veíamos la solución de tranvía eléctrico que implementó la ciudad de Mendoza. Hoy quiero compartir con ustedes una solución de buses eléctricos, pero sin dejar de tener en cuenta que hay toda una historia de transporte eléctrico, que no es que empezó ahora, no es el transporte eléctrico es lo nuevo, todos pensamos en los autos, creo que después vamos a conocer una experiencia local muy buena, pero el transporte eléctrico empezó con los trenes, obviamente, pero el primer auto eléctrico es de 1905, para que veamos de dónde viene y, por supuesto, a través de toda esta evolución de posibles soluciones. Hoy, en particular, les quiero presentar la solución de bus eléctrico que implementó la ciudad de Viena. ¿Qué es un bus eléctrico? Básicamente lo mismo físicamente, visto desde afuera, que un bus diésel. Pero tiene propulsión totalmente eléctrica, o sea, no tiene ningún elemento de combustión interna arriba del vehículo. Un cierto alcance, tiene que tener una autonomía determinada para la ciudad. Y muy resumidamente, esa autonomía se logra con una gran carga durante la noche, que están inactivos y las tarifas son baratas, como decía hoy Tobías, y se confirmó. Pero después también la posibilidad de ir cargando durante el día para no tener que volver, digamos, a cargar combustible, por decirlo, una analogía con lo actual. En particular, hay una aplicación que es, si yo llevo el bus eléctrico a una solución BRT, creo que conocemos la sigla BRT, está muy difundida, ¿sí? Es la tecnología, digamos, y la organización de un BRT con buses eléctricos. BRT, ya sabemos, es carriles dedicados,
mucho mayor volumen de transporte, acortando los tiempos de recorrido para la gente, pero hoy, en su enorme mayoría, propulsados por combustibles fósiles. Y en algunos casos, trole. El trole es el que tiene la catenaria donde van agarraditos los buses y se proveen de electricidad de esa catenaria. En nuestros países, bastante difundido, sobre todo en la zona del norte de Brasil, andina, y en algunos casos acá en el sur también. El IBRT es lo mismo, pero propulsado eléctricamente, con una gran capacidad de carga para ponerte en autonomía, y en vez de tener la toma de energía como el trole de un cable que afea la ciudad, y es una instalación complicada, en cada estación toma un poco de carga para mantener esa autonomía que se abasteció durante la noche. En Viena se hizo un proyecto que se hizo en conjunto con un carrocero en particular. Lo bueno de estas soluciones es que son totalmente implementables localmente, porque en todos los países tenemos un constructor de buses, pequeño, mediano, grande, que puede adaptar una solución a la realidad de la ciudad en particular. Hay ciudades que tienen más pendientes, ciudades más planas, y eso hay que tenerlo en cuenta. El desafío en Viena era tener un bus de ciertas dimensiones, con una cierta autonomía, 120 kilómetros le pidieron, que fuera absolutamente eléctrico, y en particular hacemos la nota. HVAC es la sigla de calefacción, ventilación y aire acondicionado en inglés, que normalmente consumen bastante energía, y las soluciones en algunos casos, por ejemplo en los buses híbridos, dependen de que haya un generador. El generador consume todavía combustibles fósiles. En este caso se exigió que fueran de consumo tal que pudiera no necesitar ningún tipo de combustible fósil. Sin reemplazo de baterías por un tiempo determinado, y no querían, la ciudad puso el requerimiento de que no haya que enchufarlo el bus para cargarlo, por un tema de tiempos también y de simplicidad. La solución a la que llegaron con este carrocero en particular, ahí están los datos respecto de, iba a señalar otra pantalla, disculpen, estoy medio... Las medidas y la tecnología de baterías usada. A mí la verdad es que me interesa mucho saber cuál es la experiencia de UTE también con el tema de baterías, porque no solamente con carros, también han estado incursionando el tema de baterías. Es hoy, no sé si el único, pero uno de los temas más importantes en tracción eléctrica. La rápida recarga de baterías a través de un pantógrafo. Pantógrafo es un elemento que estamos acostumbrados a ver en los tranvías o en los trenes eléctricos, que toma de una catenaria, sí, pero en este caso no es una catenaria que va por toda la ciudad, sino que está exclusivamente en el tramo de la estación. O sea, en el tramo de la estación llega el bus y mientras sube y baja la gente, hace contacto, toma una carga rápida y deja de hacer contacto. De hecho, puede salir con el pantógrafo elevado porque como no está enganchado físicamente, es fácil entrar y salir. Y eso, además de las baterías, es gracias a un set de ultracapacitores. Las baterías entregan energía en forma lenta, pero también cargan en forma lenta. Entonces necesitan elementos capacitores que reciben energía en forma muy rápida y después se la pasan a las baterías. Eso sí, a la noche existe la posibilidad de, en el periodo de no uso del bus, hacerle una carga fuerte en baja tensión enchufado. La combinación de ambos, esta letra muy chiquita, no pretendo tampoco, yo no la leo, así que no pretendo que nadie la lea, pero lo que es interesante es la combinación de ambos conceptos, del bus eléctrico y del BRT. El ahorro de energía, cero emisión, no solamente emisión de gases, sino también de ruidos. Un vehículo eléctrico hace muy poco ruido, no se puede decir que no haga ruido porque lo hacen, pero los costos de mantenimiento son decrecientes, no tiene... Se fue la señal de acá, no sé si ya... No tiene mucho menos mantenimiento, muchas menos partes mecánicas, los motores están en las ruedas, hay menos transmisión, y lo único que hay de transmisión hasta los motores son cables, básicamente. Es mucho más confortable en el andar,
por las aceleraciones, es más regulable la aceleración y el frenado. Ahorra energía porque en el frenado, un bus de ciudad arranca y frena, arranca y frena. Cada vez que frena, un bus de estos, funciona al revés, genera electricidad y alimenta y tiene menor necesidad de carga, menor consumo. En términos comparables, consumen más o menos el 30% de lo que consume un bus estándar de los que tenemos hoy. Y se puede trabajar, como decíamos, en cualquier lugar del mundo porque construcción de buses es algo que no es exclusivo de ningún país. Otras aplicaciones eléctricas de transporte hay, montones, vehículos para carga, transporte, camiones, para minería. En particular hoy queríamos hablar de los buses y una concreta que también hace a nuestras ciudades son los buses para aeropuertos. Como ven, esta es otra solución posible de los buses eléctricos. Todo esto orientado, de nuevo, a ahorrar energía, pero no solamente para el que produce o para el país como consumo, sino también para el que opera, en el largo plazo, mucho menor mantenimiento y mejores costos, para el que lo usa, y que nos convenga usar porque sea cómodo, interesante y agradable, y obviamente para el medio ambiente. Con eso termina mi presentación de hoy y por supuesto que estamos a disposición después si quieren hacer alguna consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, y ahora ya pasamos a la presentación del contador Fernando Costanzo, de parte de la UTE, que nos va a hablar sobre las primeras experiencias con vehículos eléctricos. Creo que hay muchas personas acá que también se están preguntando en qué anda la licitación, en qué estamos, los pasos en que se ve concretando el desarrollo de esa parte y bueno, vemos las presentaciones. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Buenos días. En UTE hace 3 años más o menos que comenzamos a trabajar con el tema del transporte eléctrico. Se conformó un grupo de trabajo con diferentes personas de diferentes áreas, porque creemos que este no es un tema exclusivo de una parte solamente de UTE, sino que el tema es tan amplio que merece el abordaje desde distintas ópticas. Entonces, para ordenar un poco la presentación, vamos a hablar básicamente de 4 puntos. El primero es el transporte eléctrico en el Uruguay, o sea, cómo vio UTE este tema. Después, de una prueba piloto, de una conversión a vehículo eléctrico, que lo tienen ustedes a la salida acá del foro. Después, el plan de renovación de la flota liviana de UTE, aquí hacían referencia recién con el tema de la licitación. Y después otras acciones que hemos venido desarrollando o que vamos a desarrollar en el futuro. Lo primero, bueno, el transporte eléctrico en el Uruguay, ya el ministro estuvo hablando del Plan de Energía 2008-2030. Bueno, entonces, en ese marco de política de Estado, nosotros en coordinación con la Dirección de Energía empezamos a desarrollar y a bajar un poco más a tierra cuáles son, o sea, qué deberíamos hacer en UTE para implementar alguna de estas líneas, por ejemplo, la última que habla de la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos. Abordamos el tema de distintos puntos de vista, como le decía hoy. Uno es el tema ambiental, o sea, cuál sería el impacto, cómo podríamos medir esto desde el punto de vista del medio ambiente. Entonces, esta diapositiva lo que muestra es un dato de la Intendencia de Montevideo que emite el resultado de emisión, digamos, de gases de efecto invernadero y por el sector que lo genera. Y ahí está resaltado que el sector energía, y en particular el subsector transporte, genera el 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad de Montevideo. O sea que el sector más importante en generación de gases de efecto invernadero lo tiene el transporte. O sea, trabajar en ese sector implicaría, y reducir, digamos, la generación de gases, implicaría una mejora desde el punto de vista ambiental. También estuvimos analizando, bueno, si nosotros pasamos a transportarnos desde el punto de vista con energía eléctrica, ¿cómo impactaría, cuánto estaríamos reduciendo lo que es la generación, en este caso, de CO2? Entonces, en base a datos reales de Uruguay, la generación de 2007 a 2009,
elaboramos un valor, digamos, comparativo, ¿no? ¿Cuánto CO2, cuántos gramos de CO2 emitimos por cada kilómetro recorrido si tuviéramos transporte eléctrico o si ese transporte es en base a nafta super o en base a gasoil? Y estos datos hablan por sí solos, ¿no? El transporte eléctrico estaría generando 71 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, la nafta super 217 y el gasoil 182. O sea, con una matriz de producción histórica de UTE de 2007 a 2009, estaríamos emitiendo menos gramos de CO2 al ambiente por cada kilómetro recorrido, en menos de la mitad comparado con el gasoil, y ni hablar de lo que es la nafta super. Esto va a ser, a su vez, mejor, porque nosotros en el futuro vamos a generar energía eléctrica con una matriz mucho más renovable, por lo tanto el valor ese de 71 se va a ver reducido. O sea que desde el punto de vista ambiental estamos actuando en beneficio. Otro tema que también analizamos es, bueno, que es una de las preguntas habituales, ¿no? Para generar la energía eléctrica, si estamos quemando combustible, ¿no es más eficiente quemar ese combustible directamente en el vehículo en vez de generarlo en una central, a su vez con todas las pérdidas que tiene la distribución de energía eléctrica? Hicimos ese análisis y si analizamos la parte de abajo, digamos, de esta pantalla, dice vehículo a combustión y eficiencia de la cadena de combustible, del pozo a las ruedas. O sea, el petróleo está en los pozos petrolíferos, de esa energía que está acumulada ahí, cuánto llega efectivamente a lograr mover un vehículo, ¿no? Entonces, esa eficiencia, en el caso de los vehículos a combustión, anda en el torno del 12%. O sea, si tenemos 100% de energía en los pozos petroleros, el 12% solamente llega a los vehículos para poder transportarnos. Si incorporamos más eficiencia en esos motores a combustión o usamos algo híbrido, podríamos llegar técnicamente a un máximo de 30% de eficiencia. Hicimos ese mismo estudio desde el punto de vista del transporte eléctrico, ¿verdad? Y bueno, lo que veíamos es que así tuviéramos que generar energía eléctrica con combustibles fósiles, la eficiencia de los vehículos eléctricos, y acá el compañero lo decía recién, es tal que por más que generemos con combustibles fósiles, la eficiencia mínima del sistema eléctrico, ya sea desde la generación hasta mover efectivamente un vehículo, tiene un mínimo de un 30%. Si a su vez a esa matriz energética, en vez de generar con combustibles fósiles, lo estamos generando con energía renovable, como es el caso del Uruguay, podemos llegar a una eficiencia del 63%. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta gráfica y esa línea negra que separa? Lo que estamos diciendo ahí es que el máximo de eficiencia que podemos llegar a través de los vehículos a combustión es el mínimo de la eficiencia de los vehículos eléctricos. O sea, hay un salto tecnológico que nos permite ser más eficientes, así tengamos que usar combustibles fósiles para generar la energía eléctrica, que, repito, no es el caso del Uruguay. Nosotros estamos por encima de eso. Otro de los temas que vimos cuando analizamos esto es, bueno, ¿qué impacto puede tener en las redes eléctricas? Nosotros, nuestro negocio es distribuir la energía eléctrica, parte del negocio de UTE es distribuir la energía eléctrica. Bueno, ¿qué pasa si se empiezan a conectar vehículos eléctricos? ¿Cómo impacta eso en las redes? Entonces hicimos un análisis en base a algunos supuestos. Por ejemplo, un valor internacional que se marca es que, bueno, el 10% del parque automotor podría pasar a eléctrico. ¿Qué pasa si ese 10%, que es un valor que podría ser alcanzable, pasa a ser eléctrico? En el Uruguay tenemos aproximadamente 600.000 vehículos, o sea que estamos hablando de qué pasa si 60.000 vehículos se conectan a la red con cargadores dentro de los vehículos de una potencia de 3,7 kilovatios. Y lo que hicimos fue un ejercicio de simular cuál sería la forma de carga de esos vehículos. O sea, imaginemos una persona que va a trabajar, vuelve a su casa y conecta el vehículo, ¿sí? Hubo un consumo de energía a lo largo del día por el transporte habitual de esa persona y ese vehículo se conecta a la red. Entonces acá planteamos dos escenarios. Por un lado, sin gestionar la demanda, o sea, la persona conecta su vehículo e inmediatamente empiezan a cargarse las baterías.
Y por otro lado, con gestión de demanda, que es a través de ciertas señales y de automatismos, le vamos a decir a ese vehículo que se comience a cargar en horarios más convenientes. ¿Y esas señales cómo pueden ser? Una, que es la que ya existe hoy en día y que era lo que hablábamos hoy, de las tarifas inteligentes, en donde según el horario del día, el costo de la energía es mayor o es menor. Entonces, a través de una señal tarifaria que ya existe en el pliego tarifario de UTE, podemos comenzar a conectar, por ejemplo, con una tarifa inteligente a partir de las 23 horas, que la energía tiene un precio bastante menor. De esa manera, no obligamos a nadie a conectarse luego de las 23 horas, pero sí le damos una señal muy clara de que le va a salir más barato conectarse luego de esas horas. Con automatismos esto es muy sencillo de obtener. Acá lo que vemos es lo que llama la curva de carga de UTE. Tenemos una gráfica digamos, de la hora 0 a la hora 24, en donde la zona azul es un día promedio del año 2010. ¿Sí? Hay una reducción en el consumo de energía en la madrugada, después a las 8 o las 9 de la mañana empieza a generar, a demandar más energía el sistema, y después hay un pico cerca de las 21 horas, que es el pico del sistema. Si nosotros no tuviéramos gestión de carga y poníamos ese primer escenario donde el cliente conecta su vehículo e inmediatamente empiezan a cargarse, la zona roja que estamos viendo ahí es la energía que estaríamos necesitando para cargar esos vehículos, ¿sí? Y lo que vemos claramente es que el pico del sistema aumenta. O sea, deberíamos hacer más inversiones para poder abastecer la demanda en el pico, que eso no es algo bueno para UTE. ¿Cuál sería el impacto en el caso de el escenario de carga de energía eléctrica con gestión de demanda? Lo que hacemos es, los vehículos los conectamos, no se empiezan a cargar, pero sí luego a las 23 horas empieza a cargarse esas baterías. En el horario de la madrugada, más o menos en 8 horas, es un valor más que razonable, mucho más que razonable, como para recuperar la energía hecha en recorrida, digamos, por una persona en un día. En un entorno urbano uno hace más o menos 45 kilómetros en promedio. O sea que lo que vemos acá es, en el área roja, es la energía, la misma energía que veíamos antes, pero demandada en horarios más convenientes para UTE. ¿Por qué es más conveniente? Porque primero, a la energía eólica en el Uruguay hay mayor generación en la madrugada. Y como van a haber muchos parques eólicos, vamos a tener mucha energía en la madrugada y sería un uso ideal para eso. Y por otra parte, las redes de distribución están diseñadas para el pico. Por lo tanto, en los horarios en que hay menos demanda de energía tenemos capacidad ociosa. Esa capacidad ociosa la podemos usar cargando los vehículos eléctricos. Si hablamos de potencia, ese mismo ejercicio, es decir, 60.000 vehículos, ¿cuánta energía tendríamos que estar generando para abastecerlos durante un año? Y los cálculos nos dan que un parque eólico de 55 megavatios abastece perfectamente toda esa cantidad de vehículos. Para las inversiones que está haciendo el Uruguay en generación eólica, 55 megavatios no es un valor muy significante. A su vez, hicimos el ejercicio de decir, ¿qué pasa si todos los vehículos se conectan a la misma hora? ¿Cuál sería el pico de demanda? Estaríamos incrementando en 210 megavatios el pico de demanda, que tampoco es un valor descabellado para el pico que tiene el Uruguay hoy en día. Pero esto es un caso hipotético de que todos se coordinen para cargar en el mismo día, ¿no? Bien, entonces con todo ese análisis teórico también lo que queríamos ver era, bueno, en la práctica, ¿no? O sea, ¿cómo es que son estos vehículos? ¿Qué prestaciones tienen? ¿Cómo lo ven los choferes? ¿Qué autonomía tienen? ¿Qué consumo de energía? Entonces lo que hicimos fue convertir a vehículo eléctrico un vehículo de nuestra flota y nos transformamos en la primera empresa latinoamericana en realizar esa prueba, ¿no? Esa conversión a vehículo eléctrico. Eso fue, el lanzamiento lo hicimos en marzo del 2011. ¿Y qué consiste en la conversión a vehículo eléctrico? Bueno, básicamente es quitar todas las piezas necesarias para el transporte en el área de combustión, que lo vemos del lado izquierdo, ese motor ya con bastante uso, reemplazándolo por algún motor eléctrico que sería
el caso, la foto de la derecha. Quitamos caño de escape, quitamos lo que es el tanque de combustible, lo sustituimos por baterías y algún controlador, digamos, del sistema. Le llamamos etapa 1, que duró del 2011 hasta mitad del 2013. Este es el vehículo como había quedado en la etapa 1. Y estos son los datos reales que tuvimos de manejar la camioneta. Acá no hay teoría atrás, estos son datos de la realidad. Lo primero es la velocidad máxima, que alcanza 100 km por hora, un poco también para desmitificar aquello de que los vehículos eléctricos no funcionan a más de 40. Este es un vehículo que funciona a 100 km por hora, esto está probado. Logramos una autonomía de funcionamiento de 50 km por carga, y esto fue uno de los problemas que tuvimos y que quisimos solucionar. No nos alcanzaban esos 50 kilómetros para un vehículo de UTE. Nos llevó, digamos, a la etapa 2. El consumo de energía son 255 vatios hora por kilómetro. Esto está medido con medidor de UTE. ¿Cuánta energía entró al vehículo? ¿Cuántos kilómetros hicimos? Y este es el dato real. No es un dato de catálogo, es un dato de uso habitual de un funcionario de UTE que lo maneja en la ciudad de Montevideo. El tipo de batería que incorporamos en la primera etapa es de plomo ácido con 14,4 kilovatios hora de energía. ¿Sí? La incorporación de esa batería de plomo ácido es bastante largo de explicar, pero era lo que había en plaza en ese momento. Dado el consumo que tuvimos, si eso lo pasamos a valor cliente, o sea, ¿cuánto estaría pagando un cliente si tuviera esta camioneta en energía? Tomando en cuenta la comparación de un vehículo nafta y una tarifa de UTE, una tarifa inteligente de UTE que tiene esos dos horarios que le permite cargar en la madrugada con un precio menor, nos da que el ahorro que tenemos es de un 83%. O sea, si antes pagábamos 100 pesos de combustible, estaríamos pagando 17 pesos de energía eléctrica para transportar en esta camioneta que ustedes ven a la salida. El tema de la autonomía nos llevó a tomar algunas medidas. Por ejemplo, plantearnos la etapa 2, que es la incorporación, que en vez de baterías de plomo ácido, baterías de iones de litio. ¿Sí? Entonces eso lo hicimos a mitad de este año, logramos tener la camioneta, que es el estado actual que ustedes la pueden ver, con baterías de iones de litio, aumentamos la capacidad de energía en kilovatios hora y logramos una autonomía, no de catálogo, sino probada, mínima de 140 kilómetros. O sea, esta camioneta hoy puede hacer por lo menos 140 kilómetros y eso ya está probado. Tiene un cargador de 4 kilovatios y carga el 80% de la energía en 5 horas. En esta segunda etapa, aquí incorporamos también un calefactor de 12 volts. Digamos, ¿por qué incorporar un calefactor? Parte del aprendizaje que hemos tenido es que los choferes en invierno tenían bastante frío porque no hay un sistema de combustión que genere calor para el habitáculo, digamos. Entonces, no hay, o hay muchísima menos ineficiencia, no hay generación de calor. Por lo tanto, tenemos que incorporar algún calefactor para que el chofer se encuentre en condiciones adecuadas. Eso lo probamos, pasamos los fríos de julio de este año y la opinión de la gente que lo maneja es que no tuvo ningún problema, o sea que es otra prueba que hemos logrado. ¿Cuáles son las prestaciones de esta segunda etapa? Sensiblemente se mejoró la autonomía, pasamos a 140 kilómetros, ya no hay ese miedo de quedarse en la calle sin energía. Y bueno, y el tema del consumo y el ahorro se mantuvo prácticamente en los mismos valores, o sea, seguimos ahorrando un 83% a valores de mercado. Esas pruebas nos permitieron generar un documento que elevamos al directorio, en donde exponíamos muchísimas de las cosas que hemos visto acá y que nos permitió estar seguros de que incorporar vehículos eléctricos en la flota de UTE iba a ser conveniente desde el punto de vista hasta financiero. ¿Sí? Requiere mucha más inversión inicial, pero como lo decía el compañero recién y ya me ahorró, hay mucho menos mantenimiento, ¿verdad? La eficiencia es mayor, por lo tanto tenemos que ver una inversión en este tipo tomando todo el ciclo de vida de los vehículos. El objetivo de esa propuesta, no la vamos a leer toda, pero es renovar la flota de UTE, es tomar todos los elementos de eficiencia que hemos visto recién para tener y comenzar un plan de renovación de la flota de UTE.
Analizamos la flota de UTE, vimos que hay 360 vehículos que están en condiciones de ser sustituidos a eléctrico. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que hagan un recorrido diario bastante elevado para que ese ahorro que logramos al no pagar, digamos, combustibles fósiles, que ese ahorro permita pagar la inversión. A su vez, si bien ese recorrido promedio tiene que ser elevado, tampoco puede ser disparatado que se nos salga fuera de la autonomía que tienen los vehículos. Pero vimos que hay 360 vehículos que cumplen más o menos un recorrido habitual de 80 a 90 kilómetros. De esos 360 vehículos, la propuesta nuestra fue adquirir 30 para generar en el mercado local algún taller que permita hacer ese mantenimiento y que también permita a la industria, digamos, ver a Uruguay como un lugar importante como para hacer quizás una prueba piloto, que no sea un vehículo solo, sino que haya una flota y que nosotros empecemos a demostrar que las flotas es un lugar razonable como para empezar a transformar el parque automotor. ¿Dónde se van a desempeñar estos vehículos? En tareas operativas. O sea, no queremos vehículos que queden para la foto, sino que se vean en la calle, que estén trabajando con las tareas habituales que hace cualquier operario. Y hay dos áreas básicamente, el área de servicio técnico comercial, colocando medidores, haciendo inspecciones, o en el área de obras y mantenimiento de distribución, para inspecciones, para control. O sea, no solamente el área comercial, sino también el área de distribución, o sea que va a estar funcionando en la calle, tanto en Montevideo como en el interior. También eso fue un desafío, el de decir, estos vehículos también van al interior, queremos que no sea solamente una experiencia de Montevideo, sino que todo el país pueda tener y podamos obtener información de cómo se desempeñan esos vehículos también en el interior. Evaluamos económicamente la compra y lo que decíamos recién, el ciclo de vida del vehículo, consideramos que el costo es menor que tener un vehículo a combustión, donde la inversión inicial es más baja, pero sí vamos a tener mayores costos operativos, tanto en combustible como en mantenimiento. El objeto de la compra, o sea, de la licitación, yendo ya más a datos más terrenales, digamos, son 30 furgones livianos con motorización eléctrica, o sea, no híbridos, sino eléctricos puros, con una capacidad de carga mínima de 550 kilogramos y 3 metros cúbicos. También compramos el mantenimiento, nos interesa que ese vehículo funcione bien, por lo tanto los expertos, los dueños, digamos, de ese vehículo, de los fabricantes, que nos acompañen a nosotros en este proceso de hacerle el mantenimiento adecuado, que no haya errores de parte nuestra en cómo hacer un mantenimiento de una tecnología que no dominamos. También que nos suministren los repuestos y también cursos de manejo, eso fue otra de las cosas que hemos aprendido con el plan piloto de la Fiorino, es que el manejo de estos vehículos no es exactamente igual a un manejo de un vehículo a combustión, sobre todo por el tema de los frenos regenerativos. ¿De qué manera puedo sacarle yo el máximo provecho al vehículo para que esa energía que yo tengo en el frenado se recupere? Esos detalles técnicos lo hicimos con los funcionarios de UTE y lo que queríamos es, en esta nueva flota, vehículos nuevos, que los fabricantes, que son los que saben, nos enseñen a cómo sacar el máximo provecho de esta nueva tecnología. Y bien, y para finalizar, ¿qué otras acciones hemos hecho, además de estas dos que hemos contado? Lo primero es un apoyo a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, con un proyecto financiado por el Fondo Sectorial de Energía, a través de la ANI, hace un transporte de automotor racional y eficiente sobre autos híbridos y eléctricos. Tratamos de apoyar en lo posible también a la academia en estos temas para que haya más investigación. Trabajamos en conjunto con la Dirección de Energía y con la Intendencia de Montevideo en transporte eléctrico público, analizando el tema de los trolley, de los tranvías, o sea, evaluando distintas alternativas para el transporte público, cuál sería más conveniente y dando nuestro punto de vista sobre estos temas. En estas semanas ya vamos a empezar a hacer pruebas de un bus eléctrico para el transporte urbano de Montevideo. No va a ir con el bus con pasajeros, pero sí va a ir haciendo los mismos recorridos y con la misma carga que tienen un transporte urbano de pasajeros. Y bueno, UTE va a suministrar la energía y va a medir lo que es la autonomía, lo que es el consumo de energía,
como para empezar a investigar un poco más en este tema y sacar conclusiones y poder tomar medidas en conjunto con la Dirección de Energía y la Intendencia de Montevideo, que es la encargada del transporte urbano, para hacer una ciudad con un transporte mejor. ¿Qué vamos a hacer a futuro? No tenemos algo tan concreto como el ómnibus que sí va a comenzar la semana que viene, pero sí queremos hacer pruebas en delivery, en motos, directamente para ciertos usos que son interesantes para la Intendencia de Montevideo, por ejemplo el tema del delivery con todas las repercusiones que eso tiene, o también con el tema de taxis. Vamos a trabajar en conjunto para ver si podemos probar esta tecnología en taxis que tienen un uso muy intensivo de energía y que, bueno, quizás nos permita tomar alguna decisión para el futuro de transporte. Así que les agradezco el tiempo. Muchas gracias. Impresionante. Mucho éxito en fase 3, 4, 5, 6. Muy prometedor. Señores, señoras, ustedes ven que Uruguay está avanzando más rápido tal vez también que otros países en América Latina. Yo como alemán veo de que Uruguay y Alemania tienen mucho en común. Este año están encabezando en conjunto la Agencia Internacional IRENA de Energías Renovables, así un orgullo que Uruguay y Alemania en conjunto están liderando esa temática a nivel mundial. Queda mucho para hacer, ese hacer depende mucho de cada uno de nosotros, preguntando al contador de cada empresa qué se puede hacer, consultando tal vez también a las cámaras, entidades, Cámara Solar, Asociación Uruguaya de Energía Eólica, Cámara Alemana, las otras entidades, la Sociedad Uruguaya de los Arquitectos, la SAO, que se puede hacer a nivel particular. Queda medio día de trabajo todavía, vamos a nuestros trabajos, seguimos trabajando, muchas gracias por su tiempo y si queremos nos vemos próximo en algún evento más dentro de los próximos días. Muchas gracias. Asuntos públicos. Para conocer mejor, para saber más.